Buenos días, hoy vamos a mirar cómo es que se trabaja en AutoCAD la interfaz de tres dimensiones para entender cómo en AutoCAD la versión 2014 en español podemos empezar a utilizar las herramientas de diseño y construcción de objetos tridimensionales. Entonces, para empezar tenemos que tener claro que por defecto AutoCAD abre con la interfaz de dibujo en dos dimensiones. Por tal razón, las herramientas que aparecen listadas en esta cinta de opciones en el área superior, pues son las herramientas para crear entidades solo en dos dimensiones. Para ello, lo primero que vamos a ir es a cambiar a la interfaz de modelado tridimensional para que las herramientas que aparezcan sean las coherentes con lo que pretendemos realizar. Entonces, para eso hay que tener claro que el intercambiador de la interfaz se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla, en donde aparece este icono que es un piñón, y ese icono nos va a listar las posibles interfaces que aparecen o que tiene disponibles AutoCAD. Para eso hay que hacer clic en ese piñón y escoger de ese listado que aparece ahí cuál de las interfaces es la que vamos a trabajar. Para trabajar en AutoCAD se puede escoger la interfaz de AutoCAD clásico para aquellas personas que trabajan el AutoCAD de versiones anteriores, en donde esta cinta de opciones desaparece y lo que existe son solamente las herramientas listadas en barras de herramientas y de comandos. O podemos escoger estas interfaces de dibujos de anotación, que es la que aparece actualmente, o cualquiera de estas dos de trabajo en tres dimensiones. La primera de elementos 3D básicos consiste en herramientas elementales de creación 3D, y las de modelado 3D ya incluyen herramientas de edición de sólidos y creación de superficies. Por ahora escogemos la opción de modelado 3D para empezar a trabajar en tres dimensiones en AutoCAD versión 2014. Maximizamos aquí nuevamente la ventana y vemos como la cinta de opción ha cambiado completamente y ya tenemos toda una nueva generación de opciones y comandos, y toda la cinta de opciones ha cambiado de tal forma que la sección dibujo, que en la interfaz anterior se encontraba de primero a la izquierda, pasa al cuarto lugar, y de primer lugar tenemos las herramientas de modelado, en donde lo que vamos a hacer es crear algunas de esas entidades como ejemplo, pero primero tenemos que trabajar sobre 3D. Entonces, para entender el trabajo en 3D, lo primero que hay que tener claro es que tenemos que poder visualizar las tres dimensiones de los objetos. Como ustedes saben, en este espacio de trabajo, y como lo muestra este sistema de coordenadas, solamente estamos trabajando con las coordenadas X y Y. Aún no se está viendo la altura de los objetos, puesto que estamos trabajando en una proyección superior, como lo indica este navegador de acá y como lo indica la información de la ventana o del espacio de trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar este layout, esta configuración del espacio de trabajo, para poder llevarlo a un trabajo tridimensional. Para eso, de las pestañas que se encuentran aquí arriba, es necesario seleccionar la opción Vista, la pestaña Vista, y aquí encontramos una sección que se llama Configuración de la ventana gráfica. Lo que nos permite este comando es cambiar el layout o la organización del espacio de trabajo de AutoCAD a diferentes opciones que tiene predefinidas AutoCAD. Dependiendo del tipo de pantalla, dependiendo de la resolución, pues se escogerá cuál de estas se puede trabajar. Para pantallas muy grandes se recomienda trabajar 4 divisiones de igual tamaño. Yo por ahora voy a seleccionar una opción que es bastante viable para esta resolución wide, es decir, más ancha que alta. Y entonces lo que me permite esta configuración de ventana gráfica es dividir el espacio de trabajo, que antes era una sola ventana, en tres divisiones diferentes, en donde en cada una de ellas yo puedo ver diferentes puntos de vista del objeto. Por defecto, AutoCAD, y como ustedes pueden ver en cada una de las divisiones, en la esquina superior izquierda, me está mostrando cuál es la proyección o el punto de vista que yo estoy viendo actualmente. De forma que en todas por defecto queda activa la misma vista.
La intención es que cada una de esas divisiones me muestre una proyección o un plano diferente de trabajo. Para poder cambiar esa división, yo lo puedo hacer directamente en este menú que se encuentra aquí arriba. Voy a dejar que la división izquierda superior conserve la vista superior, es decir, ver lo que estamos dibujando desde la proyección superior. Para esta proyección que se encuentra acá, esta división, voy a seleccionar el punto de vista frontal para ya empezar a ver otra dimensión del objeto. Recordando que en toda proyección superior yo puedo percibir las dimensiones de longitud y profundidad, mientras que en una proyección frontal yo puedo percibir las dimensiones de longitud y altura. Y en esta división más grande voy a aprovechar para, nuevamente haciendo clic en la división en el menú superior, seleccionar cualquiera de estas proyecciones o estos puntos de vista, que son unas proyecciones isométricas en donde ya puedo hacer evidente, y puedo resaltarla acá y puedo verlo, las tres dimensiones del espacio de trabajo en AutoCAD. De manera que ya tengo un eje X, un eje Y y un eje de altura Z. Esto es importantísimo porque para poder empezar a trabajar en 3D yo necesito visualizar los objetos como lo que son, como entidades tridimensionales. Mientras que si estaba trabajando en 2D solamente necesito, para planimetría solamente necesito trabajar sobre dos dimensiones. Fíjense que al cambiar la opción a isométrico, este cuadrado de navegación que antes estaba en la vista superior solamente como un cuadrado, se convierte en un cubo en donde sobre él mismo puedo ver los diferentes puntos de vista y navegarlos muy rápidamente haciendo clic ya sea en alguno de los vértices, alguna de las aristas o alguna de las caras del cubo. De forma que si yo me quiero mover entre planos, entre puntos de vista isométricos, hago clic en las aristas, perdón, en los vértices, y si quiero moverme entre planos, sencillamente hago clic en cada una de las caras. Y puedo moverme entre los diferentes puntos de vista. De manera que a cada una de las divisiones tengo asignada un punto de vista diferente. ¿Listo? Con eso hecho, podemos volver a la sección inicio, en donde están nuevamente las herramientas de creación de entidades tridimensionales, y vamos a empezar por crear una entidad elemental que nos permita entender ese espacio de trabajo y lo que está ocurriendo aquí en AutoCAD. Es recomendable, como siempre que lo hemos explicado, que las entidades que se vayan a dibujar sean dibujadas sobre una proyección principal de las que habíamos hablado, de forma que yo pueda tener o pueda trabajar sobre una proyección superior, y no muy recomendado trabajar sobre una proyección isométrica. Ya cuando se tiene un dominio de AutoCAD se pueden controlar las tres dimensiones sobre esta proyección. Mientras tanto es recomendable, y puesto que algunas de las dimensiones de los objetos dependen del plano de trabajo, pues trabajar sobre una proyección principal o fundamental. Las proyecciones principales son cualquiera de estas 6, las que están definidas por el sistema de proyección ortográfico que vemos en geometría descriptiva: la proyección superior, inferior, izquierda, derecha, frontal o posterior, o dependiendo de la bibliografía, proyección horizontal, proyección vertical y las proyecciones de perfil. Entonces estamos en la proyección superior, y lo primero que vamos a ver es que en AutoCAD se puede trabajar dos tipos de entidades tridimensionales. Se pueden trabajar superficies y se pueden trabajar entidades sólidas, con la diferencia de que las entidades sólidas pueden ser editables, como vemos aquí en la sección de editar sólidos, donde yo hago el ejemplo de cómo trabaja un escultor que sobre un material sólido empieza a retirar material para encontrar nuevas formas. Eso más o menos sería una buena analogía para entender el editar sólidos. Por ahora crearemos un par de entidades sólidas para ver cómo es ese trabajo de AutoCAD sobre estas nuevas tres divisiones. Entonces, en esta sección de modelado, la primera serie de comandos que aparecen es lo que se conoce como los sólidos primitivos. Estos sólidos primitivos son unas entidades precreadas por AutoCAD, en donde solo tengo que agregar una información geométrica para que AutoCAD pueda dibujarlo. Tenemos el prisma rectangular, la caja, el cilindro, cono, esfera, la pirámide, la cuña y el torus o toroide, como lo conocemos. Por ahora seleccionemos el comando cilindro. Para poder dibujar un cilindro en AutoCAD es necesario tener claro lo siguiente.
Los cilindros en AutoCAD pueden ser de dos tipos. Pueden ser de base circular o de base elíptica. Eso lo podemos ver como cualquier información en AutoCAD sobre la línea de comandos. En esa línea de comandos, él ya tiene activo el comando cilindro y me está pidiendo una información. Puesto que la base es circular en este caso y por defecto lo selecciona así, me está solicitando el centro de la base del cilindro o su construcción a partir de 3 puntos, 2 puntos o a través de dos tangentes y un radio, que eso lo veíamos en el trabajo en dos dimensiones. O seleccionar la opción elíptico para dibujar un cilindro de base elíptica. Por ahora vamos a dibujar un cilindro de base circular y para ello vamos a precisar el centro de la base del cilindro. Vamos a trabajar con coordenadas cartesianas en donde le vamos a dar un valor de 0 en X y 0 en Y y le vamos a decir que el radio, que es la siguiente información que le está solicitando, como aparece aquí en la línea de comandos nuevamente, recuerden la importancia de esta línea de comandos como fuente de información. Lo siguiente que solicita es el radio, vamos a darle un radio amplio de 100 unidades, en este momento estamos trabajando en milímetros, y lo siguiente que él solicitará es la altura de ese cilindro. Vamos a trabajar con una altura de 5 veces el radio, es decir 500, para que AutoCAD cree la entidad y nos la muestre de la siguiente forma. Entonces, en la vista superior tiene que estar mostrando un círculo. Como decíamos, en la vista frontal, en donde podemos percibir la altura, tiene que estar mostrando un rectángulo de 500 de altura. Y en la vista isométrica, tenemos que estar viendo el cilindro creado. Esta construcción que estamos viendo en la proyección isométrica es lo que se conoce como la estructura alámbrica. Para poder ver el cilindro como lo que realmente es una entidad sólida, es necesario cambiar ya no el punto de vista, sino la visualización o los controles de estilo visual que se encuentran también en este menú superior a la izquierda de la división. Si hacemos clic en la palabra estructura alámbrica, aparecerán diferentes tipos de visualizaciones para el objeto que tenemos ahí. Si es un objeto bidimensional, al seleccionar cualquiera de estas visualizaciones se seguirá viendo lo mismo. Esto solamente aplica para las entidades creadas tridimensionalmente. De forma que si yo selecciono la opción sombreado para que él aplique un nivel elemental de luces para poder ver la tridimensionalidad del objeto, entonces ya puedo ver que efectivamente se trata de un cilindro, ya no en su estructura, llamémosle alámbrica, sino a través de un sombreado. Dentro de las diferentes visualizaciones podemos tener también una visualización de rayos X, en donde AutoCAD nos muestra las líneas ocultas, es decir, las líneas que se encuentran detrás. Y adicionalmente, como veíamos en un ejercicio anterior, ese objeto puede ser orbitable, ¿sí?, tridimensionalmente, para entender todas sus posibilidades. Por ahora, dejamos ahí, esas son las opciones. En una próxima sesión empezaremos a trabajar las otras opciones para creación de entidades tridimensionales a partir de entidades bidimensionales, que es la metodología que venimos trabajando para el desarrollo de nuestros proyectos a través de herramientas de extrusión, solevado, revolución y barrer. Muchas gracias.